Bienvenidos a la clase del día de hoy. Tenemos el siguiente ejercicio. Eh, en este ejercicio pueden ver que me están pidiendo la corriente de colector y el voltaje de colector emisor. Bueno, nosotros vamos a encontrar ese voltaje asumiendo algo, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Asumir transistor en región activa. ¿Ya? Es como cuando decíamos que los diodos conducían, ¿no? Asumíamos que conducían. Y al hacer eso hacemos eso para poder decir que eh, el voltaje base emisor vale 0,7 voltios. ¿Ya? Yo asumo para poder decir eso. Listo. Ahora también voy a decir que voy a hacer el análisis en DC, no, en DC. En DC, ¿qué pasa? Los capacitores se comportan como circuitos abiertos. ¿Ya? Esto ya vimos la clase pasada. Ahora, vamos a tratar a los capacitores como circuitos abiertos. Para eso vamos a editar el gráfico que tenemos aquí y vamos a abrir esto. Vamos a abrir aquí, vamos a abrir acá. ¿Ya? Por lo tanto, esto no está haciendo nada, ¿no? Lo borro. Acá también lo borro. Y el circuito me queda así. Perfecto, se ha entendido hasta ahí. Eh, Vamos a dibujar las corrientes que trabajan en este circuito. Tenemos una corriente que apunta para abajo aquí, una que apunta para acá abajo. También esta se llama corriente de colector. Esta sería corriente de emisor, ¿ya? Y tenemos que dibujar la corriente de base. La corriente de base, bueno, quiero que quede claro antes de que yo en ejercicios anteriores yo podía dividir la fuente de alimentación. Esto de aquí yo lo podía dividir, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo de eso para que no se vayan a confundir más adelante. Eso hicimos en la clase pasada, ¿ya? Por ejemplo, en este circuito que tenemos aquí, ¿ya? Observe lo que hacíamos antes, ¿ya? Déjame. Lo que hacíamos antes, aparte de quitarle los capacitores, porque está en DC, ¿no? Esos 18 voltios que tiene ahí, yo los separaba de la siguiente manera. Observe. Hacíamos esto, separábamos el voltaje acá y lo poníamos así, ¿no? Hacíamos esto, ¿no? Así,
Y así, ¿no? Ya se acuerda que eso hacíamos antes, en el ejercicio pasado hacíamos eso, ¿ya? Bueno, en este ejercicio no vamos a poder hacer eso de dividir la fuente. ¿Por qué? Porque esta misma fuente, antes de dividirse, primero pasa por esta resistencia. Por eso no podemos dividir la fuente. ¿Está entendido? No podemos dividir la fuente para una fuente para el colector y una fuente para el emisor. Porque antes de dividirse, la fuente pasa por una resistencia. No puedo obviar eso, por eso no puedo hacer lo que hacía antes de separar la fuente. Si está entendido, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Ya. Listo. Ahora, vamos a dibujar la corriente de base. Aquí viene también otra confusión. La corriente de base sería esta, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo pasa la corriente de base por la resistencia de 250 ohmios? La única forma lógica que tiene para pasar a esa resistencia es esta. Observen. Está pasando así. Y ve. ¿Ya? Use su imaginación, ¿no? Si llegó así, la única forma es que pudo. Déjame puedo escribirlo acá. Si llegó aquí, la única forma es que tuvo que haber venido así, ¿no? Entonces ya sabe cómo pasa la corriente IB por la resistencia de 250 ohmios. Tuvo que haber entrado por un más y por un menos. Tiene que usar la imaginación para ver esto de la corriente, ¿no? Es algo sencillo, no es nada complejo. Si hasta aquí está entendido, escribo OK. Si no, puede preguntar. Ya, entonces ya tenemos todo. Vamos a armar nuestra ecuación. La primera ecuación eh, tenemos que utilizar esto. Ya, es un dato importantísimo. Y ese dato está aquí, ¿no? Más, menos 0,7. Entonces el caminito tiene que pasar por aquí abajo, ¿no? ¿Cuál va a ser el camino que pase por aquí abajo? Tiene que ser el siguiente. Tiene que irse así usted, ¿ya? Ese va a ser el camino que vamos a sacar. Copiemos la ecuación que me queda. 10 menos 4,7K por IC menos 250K por IB menos 0,7, ¿ya? Menos 1,2K por IE. Menos cero porque termina en una referencia. Yo sé que puedo obviar, poner el menos cero, puedo obviarlo, pero yo lo hago para que sea más didáctico. Menos cero, igual cero porque ya cerró la malla. Esa sería la ecuación, la primera ecuación que vamos a utilizar. Si tiene usted la misma ecuación, si pudo ver que esa es la ecuación, escriba así. Si tiene algo diferente, coméntelo, ¿no?
Ya. Entonces, vamos a copiar todo esto otra vez. Y vamos a reemplazar cosas que ya sabemos. Por ejemplo, el IC, nosotros sabemos que el IC es beta veces IB, ¿ya? Y el IE es beta más uno por IB, ¿no? Ya. Solo he reemplazado las corrientes. Ahora en lugar de poner beta, voy a escribir cuánto vale beta, ¿no? Aquí le voy a escribir 90. Y aquí 91. 91. Y esa sería la ecuación. Ahora le toca despejar IB. Esos son los dos números que no tienen corrientes, ¿no? 10 menos 0,7, sí, ¿no? Dividido para todo esto. Debí haber copiado la de acá, perdón, se me fue mal. Esta yo quiero. Ya. Al otro lado pasan como positivos. Ya. Y como despejé el IB, van sin el IB, ¿no? Ya. Ese sería el despeje. Ya. Dígame cuánto queda IB. Recuerde que K es 10 a la 3. Bueno, eso salió 11,98, 11,88 microamperios. Recuerde que micro quiere decir 10 a la menos 6, ¿ya? Entonces, la respuesta usted pudo haber escrito 11,88 por 10 a la menos 6 amperios, ¿no? Que quiere decir que son poquitos amperios, ¿no? Número, este número de aquí lo hace que el número total se devuelve más pequeño. Puede escribir como yo escribí, microamperios, porque esto da a entender que hay un 10 a la menos 6 ahí. Puede escribir como 11,88, perdón, otras personas escribieron 1,188 por 10 a la menos 5, también está bien, es lo mismo, ¿no? Amperios. Lo que usted no puede escribir es lo siguiente, usted no puede escribir 1,188 amperios, eso está mal. O decir 11,88, porque está cambiando el resultado, está poniendo un resultado mucho más grande de lo que es, ¿ya? Y desde ahora se lo advierto, porque si usted se omite el 10 a la menos 5, el 10 a la menos 6, o omite el micro,
y me pone la respuesta así, va a recibir una penalización en el examen, ¿no? Ya le estoy advirtiendo para que no se lleve sorpresas. Bueno, si está entendido eso, hasta la corriente de base, escriba OK. Ya. Bueno, entonces, ya tenemos la corriente de colector también. Corriente de colector es igual a 90 por la IB, que es 11.88 microamperios. ¿Cuánto me da eso? Ya, ahí tenemos, ¿no? 1,069 por miliamperios o 10 a la menos 3, ¿no? Entonces ya tenemos la corriente colector. Ahora, algo importante para el examen es lo siguiente. Esta corriente, miren los reemplazos que hicimos así, ¿no? Este de aquí, ya sabemos hacer este reemplazo. Nosotros ya, yo le dije que se memorice que IC es beta veces IB, pero este de acá ya lo usamos siempre, pero hay que justificar por qué es esto. Ya, usted tiene que hacer por qué el IE es beta más un veces IB. Es algo sencillo, tiene que hacerlo en el examen una vez para que quede constancia por qué usó esta fórmula. Ya, entonces vamos haciendo eso. Usted puede ver en ese circuito que IC sumado más I de base es igual a I de emisor. Ya, eso se ve claramente ahí en el gráfico del circuito. Con la vista puede ver. O sea, sin analizar nada, quiero decir, solamente viendo el dibujito. Ya. La fórmula que usted se aprendió es IC igual beta veces IB. Esa se la aprendió usted. Si usted reemplaza la fórmula de abajo en la de arriba, le va a quedar que en lugar de escribir IC va a escribir beta veces IB más IB es igual a IE. Listo, continuamos. Si usted saca factor común IB, le va a quedar beta más 1 IB es igual a IE. Ya, y ya está justificado cómo usar la fórmula. Usted tiene que escribir estas líneas para justificar el uso de esa fórmula. Ahí está, ¿no? Si está entendido, escribo OK. Hay que escribir eso que está allá, ese análisis que hice allá para poder usar la fórmula de el reemplazo de IE es beta más 1 y B. Ya, perfecto. Entonces, nosotros ya tenemos las respuestas, ya tenemos la corriente de colector, que es una de las cosas que me estaban pidiendo. Pero para poder decir que estos resultados son verdaderos, tenemos que encontrar un voltaje y hacer un análisis. ¿Cuál es el voltaje que tenemos que encontrar? Tenemos que encontrar el voltaje colector emisor. Ya, muy aparte que nos los están pidiendo aquí, aquí están pidiendo el voltaje colector emisor como en el ejercicio le están pidiendo. Si no se le pidiera el voltaje colector emisor, igual tiene que sacarlo. ¿Por qué? Porque hay que constatar que el transistor esté en región activa. Nosotros asumimos, pero tenemos que demostrarlo. Voltaje colector emisor va a ser este, más o menos, voltaje colector emisor. Por lo tanto, vamos a usar esta malla, ¿no? Así vamos a irnos. Vamos, la ecuación quedaría 10 menos
Observe las corrientes. Las corrientes entran por el más, salen por el menos, entran por el más, salen por el menos, ¿no? Entonces me queda 10 menos 4,7K por IC menos BCE menos 1,2K por IE menos cero porque terminamos en cero igual cero, ¿no? Ya, esa sería la ecuación. Si entendió esa ecuación, si tiene lo mismo usted, escriba, ok, si tiene alguna pregunta, hágala. Si tiene algo diferente, pregunte, ¿no? Bueno, entonces tengo esta ecuación, ya. El IE, no he encontrado el IE, ¿no? Como no he encontrado el IE, yo voy a reemplazarlo por el beta más uno, ¿no? Sería 91 corriente de base. El IC ya lo encontré, ¿no? Ya tengo el valor del IC. El IB, el IE es el que no tengo, ¿no? Bueno, entonces, despejando esto, yo quiero el voltaje colector emisor. Voltaje colector emisor despejando sería eso. Y recuerde que usted ya tiene la corriente de colector y tiene la corriente de base. Solo tiene que reemplazar eso que está ahí, esa ecuación, y decirme cuánto sale el voltaje colector emisor. Bueno, entonces ya tenemos el voltaje colector emisor. Entonces, para poder demostrar que esto está en región activa, para que esas corrientes que encontré sean válidas, vamos a analizar qué corriente me quedaría, qué voltaje me quedaría en voltaje colector emisor si hubiera estado en corte o en saturación. Si hubiera estado en corte, vamos a editar ese dibujo. Si hubiera estado en corte, si hubiera estado en corte, ese transistor no hubiera estado, ¿ya? Ahora, supongamos que aquí tengo un multímetro. El cable rojo del multímetro va conectado aquí y el cable negro va conectado acá. No hay paso de corriente. Repito, no hay paso de corriente por aquí. No hay corriente. Estas corrientes valen cero. ¿Por qué valen cero estas corrientes? Porque hemos quitado el transistor. Ese transistor, si decimos que está en corte, es que no está haciendo nada. Si no hay nada, esas corrientes valen cero. Si esas corrientes valen cero, estas resistencias se comportan como que fueran un cable. ¿Sí o no? No hay caída de tensión aquí. ¿Por qué no hay caída de tensión? Porque voltaje es corriente por resistencia. Y la corriente ya dijimos que vale cero por ahí. ¿Ya? ¿Entendido por qué reemplacé esas resistencias por un cable? Lo reemplacé porque la caída de voltaje ahí es corriente por resistencia y la corriente ya vimos que vale cero. Entonces el voltaje me va a dar cero. Y algo que tiene voltaje cero es un cable. Medir el voltaje de un cable en un corto es cero, ¿no? Ahora, si está entendido por qué reemplacé esas resistencias por un cable, escriba sí. Si no, pregunte. Aquí está la explicación. Voltaje es corriente por resistencia y como la corriente vale cero, el voltaje vale cero. Asumiendo que está en corte, ¿no? Bueno, entonces como tienen un cable, el voltaje VCE va a ser igual a 10 voltios, de 10 a 0, 10 voltios.
Lo que hay en el lado del más menos lo que hay en el lado del menos. Anotémoslo así, ¿no? Voltaje VCE sería el voltaje que está en el cable del más menos el voltaje que está en el cable del menos. Lo que está en el cable del más es 10 menos lo que está en el cable del menos es 0. Por lo tanto, el voltaje es 10 voltios, ¿no? Ya. Entonces yo creo aquí que para este caso, observe el dato que tenemos acá. ¿Qué podemos decir nosotros? ¿Está en corte, sí o no? ¿Está cercano a 10? Sí, Sí, está cercano a 10. Entonces podemos decir que esto de aquí está en corte y lo que me pidan es cero, ¿no? La corriente de colector es igual a cero. La corriente de base es igual a cero. La corriente de emisor es igual a cero. Ya, esa sería la respuesta. Voltaje colector emisor va a ser, anótelo también, puede poner que voltaje colector emisor es igual directamente 10, ¿no? Ya, esas serían las respuestas. Bueno, aquí nos pudimos dar cuenta que hay un error a la hora de calcular el BCE. No sale esto, ¿no? No sale este valor, ¿ya? Sale 3,69 voltios, ¿no? En ese caso, como el voltaje de BCE en corte es 10 y estamos muy alejados del 10 porque estamos en 3,69, no está en corte. Esto tampoco es verdad, ni esto tampoco es verdad, ¿no? Mi BCE está a 69 y podemos decir que no está en corte, ¿ya? No está en corte. Vamos a analizar si está en saturación. Usted sabe que para saturación conduce todo, ¿no? Si conduce todo, vamos a reemplazar ese espacio con un cable. El voltaje eh, colector emisor en saturación, vamos a anotar aquí, en saturación, voltaje colector emisor es igual a 0 voltios, porque es medir el voltaje en un cable. Como estamos lejos del cero, podemos decir que no está en saturación. Como no está en saturación y no está en corte, como no está, vamos a anotar esto, ¿no? Como no está en corte y no está en saturación, entonces está en región activa. ¿Ya? Ese sería el verdadero resultado. Y como está en región activa, ya queda validado estos resultados. Este resultado es verdadero y este resultado también es verdadero, ¿no? Y este que está acá también se valida. También se valida el 0,7 que está aquí. Ya, esos serían los resultados. Si está entendido, escribo OK. Bueno, tenemos el siguiente ejercicio que tenemos que resolver. Tenemos que hacer, encontrar el voltaje base y el voltaje colector. ¿Ya?
Vamos a asumir, primero usted asume región activa, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el voltaje base emisor es 0,7. ¿Dónde está ese voltaje? Es este voltaje, ¿ya? Y luego va a decir que en DC, vamos a poner análisis en DC, los capacitores son circuitos abiertos. Ya. Eso va a ocasionar que borremos los capacitores, ¿no? Borro aquí, borro aquí y borro aquí. Ya, he borrado los capacitores. Acá también falta otro capacitor. Y esos cables que están en el aire, sin conectarse a nada, también los puedo borrar. Puedo borrar esto, puedo borrar esto. Así también lo que está acá, ¿no? Y el circuito me quedaría así. ¿Ya? Hasta ahí está entendido. Si está entendido, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Ahora, vamos analizando lo siguiente. Mire estas dos resistencias que tenemos aquí. ¿Qué se le ocurre hacer con esas dos resistencias? Mire las dos resistencias que están ahí. ¿Qué se le ocurre hacer con estas dos resistencias? Una serie. Una serie, muy bien. Una serie. Ya. Vamos haciendo la serie. Para la serie, yo voy a borrar esta resistencia de aquí. Voy a poner un cable. Y este resultado va a ser la suma de las dos resistencias, ¿no? ¿Cuánto decía? 90 más 110. 91 más 110. Sería 201, ¿no? 201K. Ya, ese sería el resultado de la serie, ¿no? Y ahora que tenemos la serie, dígame, ¿a qué le recuerda este ejercicio que está aquí? ¿Ya lo he visto antes? Ya, es el ejercicio anterior, muy bien. Entonces ya de aquí, usted si quiere resolverlo, es el mismo procedimiento del ejercicio anterior. Lo único que tuvimos que hacer es ese cambio de hacer la serie, ¿ya? Bueno, vamos a suponer que usted, en el ejercicio anterior no sacamos BC. Vamos a suponer que tenemos esa duda, no queremos sacar BC. Si usted quisiera sacar BC, la ecuación sería la siguiente. Aquí termina BC. Aquí está BC, ¿no? Entonces usted tiene que hacer una malla, como le hicimos el día sábado, de aquí hasta aquí. La ecuación para sacar BC sería 18 menos 3,3K por IE, perdón, y colector, ¿no? Y colector menos BC. ¿Por qué menos BC? Porque terminamos en BC. Repito, menos BC porque terminamos en BC. Antes hacíamos menos cero, ahora hacemos menos BC. Igual cero.
Esa sería la ecuación. Si está entendida esa ecuación, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. ¿Ya? Entonces usted ahora ya puede reemplazar BC. BC es igual a esto. Y la corriente de colector ya la sacó, ¿no? Ya sabe cómo sacarla, ¿no? Si usted hace el procedimiento del ejercicio anterior, va a saber cómo sacar la IC, ¿no? Y lo reemplaza y ya tiene el voltaje de colector que le están pidiendo aquí. Eso sería todo. O sea, todo para mí que le estoy explicando, ¿no? Usted debería continuar haciendo el ejercicio con lo que aprendió del ejercicio anterior. Bueno, tenemos el siguiente ejercicio en que me están pidiendo voltaje de colector emisor y corriente de emisor. Eh, Puede ser un poco confuso este ejercicio gracias a que no terminan en cero, sino que termina en VCE. Termina en un voltaje menos 20, ¿no? Puede resultar un poco de confusión para el estudiante, pero es sencillo, hay que seguir los mismos pasos que venimos haciendo para resolverlo. Y es bueno tener un ejercicio como este, con voltaje negativo ahí, para poder practicar, ¿ya? Vamos a poner aquí, asumir región activa. Eso quiere decir que voltaje base emisor es igual a 0,7, ¿ya? En DC, vamos a borrar eso. En DC, capacitores como circuito abierto, ¿ya? Si ese es el caso, vamos a tener que abrir esos capacitores. Lo abrimos aquí, lo abrimos acá. Y esos cables no están haciendo nada, ¿no? Este cable no está haciendo nada. Este cable tampoco está haciendo nada. Asimismo esto y esto, ¿ya? Y tenemos que, ese sería el circuito. Si está entendido hasta ahí, escribo OK. Ya. Como nosotros estamos asumiendo esto, porque estamos asumiendo que está en región activa, ahora podemos poner lo siguiente, ¿no? Más o menos 0,7. ¿Ya? Entonces el camino que vamos a tomar es este camino, observen, ¿no? El primer camino que vamos a tomar es este. Así, mire, vamos a hacerlo así. Esa es la malla que vamos a hacer. Vamos a escribir lo que nos queda. Sería cero, empezamos con cero, cero, pongamos los signos. Le dije que la corriente, el sentido que vamos a usar es este. Por lo tanto, aquí va a haber más, menos la caída. Vamos dibujando las corrientes. ¿Qué le parece? Para que no nos confundamos. Esta corriente de aquí se llama corriente de colector, esta corriente de emisor, ¿ya? ¿Por qué el que está, por qué el uno es emisor y por qué el otro es colector? Porque el emisor siempre va con el que está con la flecha. De este lado va a estar el emisor, porque está en el lado donde hay una flecha, sin importar que la flecha apunte para abajo o que la flecha apunte para arriba.
En el cablecito donde está la flecha, ya sea que apunte para abajo o para arriba, es el emisor. ¿Ya? Listo. No se confunda. La base es fácil de reconocerla. Vamos a dibujar la base, corriente de base. Tiene que entrar por aquí, ¿no? Porque se llama corriente de base. Y la única forma de que la corriente haya pasado por aquí es que haya subido así, haya venido así. Es la única forma lógica que haya llegado acá, ¿no? Mire, observe. Ya, esa sería la corriente de base. Acá la voy a dibujar, ¿no? Corriente de base. ¿Ya? Todas las corrientes tienen que entrar por el más y salir por el menos. Entra por el más, sale por el menos. En la resistencia de acá entró por aquí y salió por acá. ¿Ya? Eso sería la descripción de las corrientes. La descripción de las corrientes. Y así está entendido esto que acabo de dibujar con las corrientes y las polaridades de las resistencias, se escribe así. Si no, pregunten. Ingeniero, disculpe, usted dijo que la corriente del colector va de acuerdo a la flechita donde está el BC. Sí, Ya, listo, gracias, ingeniero. sí, o sea, déjeme explicarle aquí, ¿no? Vamos a dibujar un transistor. Este es un transistor, ¿no? El emisor va a ser donde está la flecha. Aquí va a ser el emisor, ¿ya? Si te ponen el transistor que es diferente, el transistor que viene con la flecha apuntando para adentro, el emisor sigue siendo el lugar donde está la flecha, ¿ya? Siempre el emisor va a ser el lugar donde está la flecha, sin importar para dónde apunte, para adentro o para afuera. Pero eso es la forma de reconocerlo. La base usted la puede reconocer rápido, que es la que está acá. Y si tú puedes reconocer el emisor y puedes reconocer la base, el que queda sobrando es el colector. Sería este, ¿no? ¿Está claro? Bueno, muy bien. Vamos a borrar esto. Ya vamos a escribir la ecuación, empezando desde el cero, desde aquí abajo, ¿no? Desde aquí abajo, yéndonos así. ¿Ya? Mire el sentido de la línea que yo tracé, ¿no? Esta línea que yo tracé aquí. Entonces, la ecuación me quedaría cero menos, de más a menos menos, 240 K por IB, menos 0,7 menos 2K por IE. Entonces, menos el último voltaje que está ahí, menos el voltaje final, sería menos 20. ¿Ya? Cierro, todo eso igual a cero. Esa sería la ecuación. Si tiene la misma ecuación, si puedo entender esa ecuación, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, hágala, ¿no? Ya. Este menos 20 menos se hace un más, ¿no? Menos con menos, más. ¿Listo? Ese cero ya lo voy a quitar. Ya, el IE, vamos a reemplazar el IE. Usted, con lo que hicimos en el ejercicio primero de hoy, acuérdense que encontramos y demostramos que la corriente de emisores es beta más un corriente de base, ¿no? Entonces, esa explicación tiene que copiarla acá, ¿ya? Y en lugar de escribir IE, vamos a escribir 91 por IB. Póngale aquí algo que diga que está multiplicándose, qué sé yo, ¿no?
Ya. Ahora puede sacar usted factor común, corriente de, aquí hay un menos, factor común, corriente de base, ¿no? Entonces me queda, corriente de base es igual. ¿Qué números no tienen corrientes? Sería el 20 menos 0,7, dividido para las que tienen las corrientes, pero como pasan al otro lado cambian de signo. Ya, eso sería el despeje. Ya, ¿cuánto le queda corriente de base? Bueno, ese sería el valor de la corriente de base. Entonces, si ya tenemos la corriente de base, ya podemos sacar la corriente de emisor que me están pidiendo, ¿no? Nosotros tenemos que hacer la demostración al inicio de este ejercicio, ya lo hicimos al inicio de este video también, de que IE es beta más uno de I de base. Entonces tenemos que reemplazar. Sería 91 multiplicado por 45,73 microamperios. Ya, ¿eso cuánto me da? Bueno, ese sería el resultado, 4,16 mili, la corriente de emisor. Ahora, recordemos que todo esto salió gracias a qué? A que asumimos algo, ¿no? Asumimos esto. Ahora hay que demostrar eso que asumimos y para eso tenemos que encontrar el voltaje colector emisor. ¿Ya? Aquí están pidiéndonos el voltaje colector emisor, pero si no lo pidieran, igual tenemos que sacarlo para poder demostrar que este transistor está en región activa. Entonces, vamos a sacar el voltaje colector emisor y para eso vamos a hacer esta malla que está aquí, esta malla que dibujé para abajo. ¿Ya? Vamos a escribir la ecuación de esa malla. Empezamos con cero, nos vamos para abajo, menos voltaje colector emisor, que más o menos es menos 2K por IE, menos, abro paréntesis, menos 20. Cierro paréntesis, todo eso es igual a cero. Esa sería la ecuación. Si pudo entender esa ecuación, escriba OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Ese cero que está ahí ya lo puedo borrar porque cero no hace nada. Y ese 20 se vuelve 20 positivo. ¿Ya? Despejando me queda lo siguiente. Vamos poniéndolo así, ¿no? ¿Ya? Ya puede reemplazar porque el IE ya lo tiene, ¿no? Y me puede decir cuánto le queda el voltaje colector emisor.
Bueno, ese es el resultado que me dieron, 11,68. Ahora, como este circuito tiene voltajes negativos y todo esto, se vuelve un poco difícil poder decir directamente el voltaje colector emisor cuánto me daría en corte y saturación. Pero no es difícil, usted tiene que hacer lo que siempre hacemos. Cuando vamos a asumir corte, quitamos el transistor. Quita el transistor, ¿no? Vamos a asumir corte. Ya, quítelo. Ahí está, ya lo quitamos. Imaginémonos que tenemos un multímetro aquí, que el cable rojo va donde está el positivo y el cable negro va donde está el negativo. ¿Ya? Voltaje colector emisor, igual. El voltaje que hay en la patita del más menos el voltaje que hay en la patita del menos. ¿Qué hay en la patita del más? Hay cero. Cero menos lo que hay en el menos, que hay -20. Cero menos -20, ¿no? Sencillo, ¿no? Si usted resuelve esto, le va a dar 20 positivo. Entonces, el voltaje colector emisor en corte vale 20 en corte. ¿Estamos cerca del 20? No, ¿verdad? Estamos alejados del 20. Entonces, podemos decir que no está en corte. Ya, si está entendido que no está en corte, escribo OK. Ya, perfecto. Vamos a, ahora vamos a asumir saturación. Para asumir saturación, hay un cable de aquí para acá. Ya. Voltaje de saturación siempre va a ser voltaje colector emisor cero. Miren, es el voltaje que le mides a un corto, por eso en saturación siempre voltaje colector emisor es cero. ¿Estamos cerca del cero? No estamos cerca del cero. Por lo tanto, si no está en corte y no está en saturación, el voltaje está, esto de aquí, este transistor está en región activa. Ya, y ya podemos decir que lo que asumimos está correcto, lo que asumimos ha sido verdad, y por lo tanto podemos decir que este resultado es válido, este resultado es válido, y este resultado también es válido. ¿Ya? Si está entendido el ejercicio, escriba así. Si tiene alguna pregunta, hágala. Bueno, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Ya es un ejercicio sencillo, pero me piden que encuentre casi todo ahí, ¿no? Entonces, lo de siempre, ¿no? Asumir región activa, voltaje base emisor igual 0,7. ¿Listo? En DC, capacitor como circuito abierto. Listo. Vamos a abrir los capacitores. Se fue esto, se fue esto. Esto que está aquí también se elimina. Y esos cablecitos, quitémoslos también, ¿no? Ya. El circuito nos queda así, ¿no? Un circuito sencillo. Ahora, en este caso sí puedo separar la fuente de alimentación que tenemos aquí, ¿no? Puedo ponerle,
Aquí su propia fuente. Y acá también, ¿no? Ya, ahí está, ¿no? Ya se vuelve más fácil verlo así. Ya. Vamos a dibujar las corrientes. Colector, emisor y base, perdón. Base es esta. Y la única forma de que haya llegado la corriente de base ahí es que haya pasado por aquí, así, ¿no? Entonces vamos a ponerle los nombres, ¿no? Corriente de colector, corriente de emisor, y esa sería la corriente de base. Listo. Ya tenemos nuestro circuito ya esperando para resolverse. Y tenemos que poner que aquí hay 0.7 porque vamos a asumir eso, ¿no? Vamos a asumir que está en región activa. Ya, si hasta aquí está entendido, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Ya, listo. Vamos a escribir la ecuación. Ya, ¿cuál ecuación vamos a hacer? Primero voy a hacer este, miren, ¿eh? Tengo que irme por el dato que ya tengo, que es el 0.7 que ya tengo, ¿no? Tengo que hacer ese. Entonces tengo 20 menos 430K por IB menos 0.7 menos un K por Y. Menos cero porque terminamos en cero, igual cero porque se cerró la malla. Si está entendida esa ecuación, escriba así. Si tiene alguna duda o le salió algo diferente, dígalo, ¿no? Ya, perfecto. Estamos bien, ¿no? Entonces vamos a reemplazar. El cero ya le voy a borrar ese cero que está, que termina en cero, lo voy a borrar. Y en lugar de poner IE, vamos a escribir beta más uno, que sería 51, por IB. ¿Ya? Usted tiene que hacer la demostración del beta más uno, le repito, ¿no? Que tiene que hacer lo que hicimos al inicio de este video, ¿no? Encontrar que eh, IE es beta más uno y, o sea, que la corriente de emisor es beta más uno, corriente de base. Eso tiene que demostrarlo en una parte del documento, ¿ya? Nosotros por falta de tiempo lo vamos a hacer rápido porque ya lo hicimos al inicio de este video, ¿ya? Vamos a despejar IB. Vamos a poner 20 menos 0.7, ¿no? ¿Ya? Y aquí vamos a poner lo que despejamos de las corrientes. Quitamos la IB, porque estamos despejando con IB. Este 0.7 ya está arriba. Esto de aquí al otro lado pasa como más. Y le quito el IB, ¿no? Ese sería el despeje. Ahora dígame cuánto sale IB. Ya, 40.12 micros dice que sale, ¿no? Ya. El IC ya me puede decir porque el IC es 50 veces esto, ¿no? 50 por esto. Y aunque no me están pidiendo el IE, vamos a sacar el IE porque me va a servir para resolver algunas cosas.
Ya no me lo están pidiendo, pero igual vamos a sacarlo porque me va a servir más adelante. Ya, ¿cuánto sale IC y cuánto sale IE? Esas serían las corrientes, repito, ¿no? Me pidieron corriente de base y corriente colector, pero yo saqué la corriente de emisor porque, aunque no me la están pidiendo, voy a necesitarla más adelante. ¿Ya? Bueno, ya vamos anotando que tengo. No tengo esto, tengo esto. El voltaje colector emisor me lo están pidiendo y aunque no me lo pidan, igual tengo que sacarlo para poder demostrar qué cosa que está en región activa, ¿no? Vamos a sacar voltaje colector emisor. Sería así, ¿no? Más o menos. Voltaje colector emisor. Vamos a hacer esta malla que está aquí, para abajo. Vamos anotando la ecuación. Me quedaría 20 menos, acuérdense que las corrientes entran por el más y salen por el menos, entonces aquí, vamos a ponerle aquí, más menos, más menos, más menos, ¿no? 20 menos 2K por IC menos BCE menos 1K por IE. Igual, bueno, podría ponerle menos cero igual cero, ¿no? Ya porque terminamos en una referencia abajo, ¿no? En referencia. Bueno, 20 menos 2K y C menos BCE menos 1K y E. Si está entendido esa parte de ahí, escriba así. Si usted ha entendido esa ecuación, escriba así. Si tiene alguna pregunta, haga la pregunta, ¿no? Ahora yo puedo despejar esto de aquí, ¿no? BCE es igual a esto. Ya, ahora, ya, como ya tenemos la corriente de colector y emisor, usted puede reemplazar y decirme cuánto le queda a BCE. Ya, 1395 voltios. Entonces, usted tiene que saber que en saturación siempre va a tener que el voltaje del colector emisor es cero, ¿ya? Entonces ya podemos darnos cuenta de entrada que esto no está en saturación, ¿no? Vamos a ver si está en corte. En corte usted sabe que tiene que eliminar el capacitor, perdón, tiene que eliminar el transistor, ¿ya? Y tiene que analizar qué voltaje ve usted en voltaje colector emisor. El voltaje que yo veo aquí sería el voltaje de la patita del más menos el voltaje en la patita del menos, digo, la patita del multímetro, ¿ya? El cablecito del multímetro. El voltaje que está en el más es 20 porque esta resistencia se volvió un corto, un cable. ¿Por qué? Porque no hay caída de tensión en esa resistencia. ¿Por qué? Porque la corriente de aquí es cero. La corriente de acá también es cero. Entonces no hay caída de tensión ni en esa resistencia de arriba ni en la de aquí abajo. Es un cable. Por lo tanto, el voltaje en el más va a ser 20 menos el voltaje en el cero que es cero, menos cero. El resultado es 20, ¿no? Aquí vamos a decir que el voltaje en corte sería 20 voltios. Como estamos alejados del 20, no está en saturación, no está en corte. Por lo tanto, podemos asumir que sí estaba en región activa, ¿no? Sí estaba en región activa. ¿Ya? Entonces, todos estos resultados que sacamos de ahora en adelante son válidos. Este resultado es válido, este resultado es válido, esto es válido y esto es válido. Continuamos sacando todo, ¿no? Ya tenemos esto. Voltaje de colector. Voltaje de colector podemos terminarlo aquí. Aquí está el colector.
voltaje del colector. Entonces usted va a hacer una malla de aquí hasta acá, que termine aquí, para poder sacar el voltaje del colector. ¿Ya? Vamos haciendo esa malla. ¿Ya? Sería esa malla, sería 20 menos 2K por IC menos, terminamos en BC, ¿no? Menos BC, igual 0. Esa sería la ecuación. Si tú despejas BC, me quedaría, ¿no? BC es igual a esto, ¿no? Como ya tienes la corriente de colector, ya me puedes decir cuánto te va a salir BC. Dígamelo. Escríbalo. Ya, aquí tenemos un resultado 15,98 me dicen, ¿no? Ya, vamos poniendo eso. Bueno, 15,98. Ya. Observe lo siguiente, ¿no? Voltaje colector emisor, ya encontré BC, ¿no? Listo. Para sacar voltaje colector emisor, que ya lo conocemos, es el voltaje colector menos el voltaje emisor. Lógico, ¿no? Voltaje colector emisor es el voltaje del colector menos el voltaje del emisor. Ya. Despejando eso, yo tengo que BE es igual al voltaje del colector, que ya encontré ahorita. Ya encontramos. Ustedes me dijo que es 15,98 menos el voltaje del colector emisor, que sale 13,95. ¿Ya? Hagamos esa resta y ya podemos decir cuánto sale el voltaje de emisor. 2,03 me dicen, ¿ya? Muy bien, vamos a poner eso. Ya tenemos ese voltaje ahora. Listo. Vamos al siguiente. Voltaje de base, me dice ahí, ¿no? Voltaje de base. Entonces el voltaje de base, eh, bueno, podemos hacer voltaje colector emisor también, ¿no? Voltaje, mire, observe, ¿no? Base emisor, ¿no? Tenemos que voltaje base emisor, asumimos y ya lo demostramos que vale 0,7, ¿no? Voltaje base emisor es el voltaje de la base menos el voltaje del emisor. Esto es igual a 0,7. Despejando voltaje base, vamos a mandar al otro lado al voltaje emisor. Me quedaría 0,7 más BE. Y ya sacamos BE hace poco, ¿no? BE me dijeron que vale 2,03. Por lo tanto, la suma me va a quedar
Esa suma sería 2,73, ¿no? Me dicen si lo hice mal. Ya, yo creo que sería esa la suma. Ya. Bueno, ya tenemos voltaje de base. Ahora me piden voltaje de base colector. Voltaje base colector es voltaje de base menos voltaje colector. Voltaje de base, ¿cuánto me salió? 2,73. ¿Ya? Menos el voltaje de colector que sale 15,98. 15,98. Sale negativo este. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale ese resto? Ya, sale menos 13,25. ¿Ya? Y así hemos encontrado todo lo que nos han pedido en este circuito. Si está entendido, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, hágala.